que l'explicarà el professor Carlos Ribas del Departament de Física i que té per títol Implementació dels 7 principis de bones pràctiques a educació per a un curs d'estructures a través de Flipped Classroom i altres propostes. Espera, si vols començar i ja te poso. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Esta pequeña presentación es en colaboración con los profesores Santa Marta y Cladera. Y bueno, intentamos tratar este tema, pero antes querría contextualizarlo. En general, lo que está sucediendo en nuestros estudios o en los estudios de ingeniería estructural es que el número de créditos se está reduciendo en prácticamente todos los estudios. Además, no solo el número de créditos se está reduciendo, sino que el número de horas que tiene el profesor con el alumno se está reduciendo con respecto al número de horas totales que dedica el alumno a la asignatura. Luego eso complica un poco más la situación. Y además, los alumnos cada vez tienen diferentes, o más posibilidad de acceder a la información bajo diferentes canales. Todo eso nos llevó a explorar pues, diferentes vías de cómo intentar aprovechar más el tiempo en clase, que esto es lo que ha ido apareciendo en sucesivas ponencias o presentaciones que hemos visto aquí. ¿Y cómo empezó? Pues empezó un poco como un chiste. ¿Saben aquell que diu? Que están un ingeniero, un físico y un arquitecto en un bar y están hablando de sus clases, ¿no? Pues así empezó. Y entonces cada uno por separado iba diciendo, bueno, pues yo me gustaría meter el tema de los vídeos para poder introducir en clase este aspecto o mejorar la calidad en este aspecto otro. Entonces, claro, siempre al final era para ese valor tan preciado que ya ha aparecido en otras ponencias, que es el valor de ese tiempo que tiene el profesor con el alumno. Y esas tres formas de hacer diferentes, así muy verticales y muy transversales a la vez, pues cristalizaron rápidamente en lo que hicimos, que fue un canal de YouTube, porque está muy de moda, y hicimos un canal que se llama Ingenia, Canal de Ingeniería Estructural, y este canal solo tiene un año de vida, pero ya tiene 225 vídeos colgados, del orden de más de 1.500 suscriptores, entre 1.000 y 3.000 visitas semanales de entre 5 y 8 minutos de visualización cada una, y trata, bueno, pues todas estas asignaturas. Trata todo el eje vertical de estructuras en edificación, que está compartido también en algunos casos con ingeniería agroalimentaria, que es estructuras 1, estructuras 2, estructuras 3, geotecnia y cimentaciones. Todas las clases, o casi todas, están colgadas en el canal. Del máster de industriales están colgadas las clases o parte de clases de estructuras industriales, de construcción industrial, y el del máster de ingeniería agronómica, pues están colgadas también las clases de estructuras agroindustriales. En el máster adquiere especial interés esto porque el ratio horas de clase, horas de dedicación del alumno es todavía menor, y entonces se convierte en una herramienta fundamental. Hay que decir que bueno, la metodología en cada una de las asignaturas es diferente en cuanto a cómo aplicar la clase invertida. Aquí están marcadas en rojo las 3 experiencias pilotos, que son las que están más consolidadas. En estructuras 1 se empezó con la clase invertida en pequeñas cápsulas, un poco como lo que se ha explicado aquí, y con mini exámenes antes de cada clase teórica para la parte de teoría, aunque ya se empieza a utilizar también para la parte de ejercicios y problemas. En geotecnia y cimentaciones se utilizó la clase invertida para las clases de resolución de problemas, que es la que voy a desarrollar más aquí, porque aunque hemos tratado muchos temas entre los 3 profesores y en vertical en todas las asignaturas, aquí por tiempo solo voy a explicar una experiencia. Y luego en estructuras 3 se introdujo la clase invertida y también se introdujeron vídeos complementarios para un poco bajar el ritmo de las clases y poder tener ese contacto con el alumno que estamos buscando para intentar que el tiempo con el alumno sea más pausado y de mayor calidad. El uso de los vídeos, en cualquier caso, ha permitido todo un juego de posibilidades nuevas, porque evita
o permite introducir otro material de calidad en la clase. En el Flipped Classroom o en la clase invertida ha permitido, bueno, pues hacer más salidas de campo, ir más al laboratorio, tratar ejercicios de otra manera en clase. Y ahora voy a pasar a explicar específicamente cómo lo hicimos o cómo lo hemos hecho en geotecnia y cimentaciones y qué intentábamos hacer. Intentábamos hacerlo bien. ¿Y qué es hacerlo bien? Bueno, pues como yo no sé qué es hacerlo bien, pues pregunto. ¿Y a quién le pregunto? Pues le pregunto a un artículo con 7.000 citas de Chikrin y Gramson sobre los 7 principios de las buenas prácticas en la educación. ¿Cuáles son esos 7 principios? Bueno, pues los 7 principios que este artículo tan referenciado dice, pues es fortalecer el contacto alumno-profesor, desarrollar la cooperación entre estudiantes, intentar utilizar técnicas de aprendizaje activo, dar un feedback rápido. Al alumno en general le gusta mucho saber cómo va durante el curso, fortalecer el trabajo, la tarea de los ejercicios que se hacen para absorber las competencias e intentar que ese tiempo sea de calidad. Transmitir altas expectativas a los alumnos y, sobre todo, también respetar los diversos talentos que tienen diferentes alumnos, que veremos cómo lo tratamos. Ahora, este es el objetivo y ahora en esta asignatura se plantearon diferentes actividades para conseguir esos 7 objetivos. Pero para ver qué actividades se planteaban o hacia dónde íbamos, primero tenemos que ver de dónde veníamos. ¿Cómo era la asignatura antes de intentar llegar a los 7 principios que acabo de comentar? Bueno, pues las clases eran una clase teórica muy clara, basada en PowerPoint y explicaciones en pizarra, como se puede ver en la figura. Esa clase era una vez a la semana y la otra vez a la semana y en la otra clase de la semana lo que se hacían eran casos prácticos, ejercicios, en este caso de cimentaciones, en la que se explicaba cómo se desarrollaba una cimentación frente a un terreno determinado. Bien, ¿cómo se complementaba la acción del alumno? Pues el alumno en clase practicaba ejercicios, consultando la teoría si lo necesitaba y estudiaba la teoría. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio fundamental? Pues el cambio en este caso, que no en todas las asignaturas que hemos tratado en la clase invertida, pero en este caso lo que se hacía era, se mantenía la teoría en clase y en casa se hacía el ejercicio, en casa, en el autobús o donde fuese. Se hacía el ejercicio, se explicaba el ejercicio y entonces el alumno practicaba en clase con la ayuda del profesor. ¿Hasta ahora qué teníamos? Pues un contacto profesor-alumno. Todo lo demás lo dejábamos de lado. ¿Qué actividades permite el sacar parte de la explicación de la clase? Bueno, pues entre otras, pues aumentar las prácticas experimentales. Se han aumentado muchísimo las horas de laboratorio en esta asignatura. De ser una asignatura que no tenía prácticas de laboratorio a ser una asignatura que es de las que más prácticas de laboratorio tiene de la carrera. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, pues se ha hecho mediante, en este caso, maquetas a escala 1:10 de posibles cimentaciones superficiales, modelando el terreno como si fuese una esponja, con su carácter un poco, intentando simular el carácter elástico del terreno o un comportamiento elástico del terreno. Y pues estas maquetas permiten pues tener zapatas centradas, con el pilar bien centradito, zapatas descentradas, con el pilar a un lateral, y zapatas descentradas en 2 sentidos, que serían las zapatas que pondríamos llamamos las zapatas de esquina, que son las zapatas cuando tienes que poner una cimentación, pero tienes el límite del vecino y el límite de la calle y tu pilar va en la esquina y no puedes poner la zapata en esa zona. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues sucede que el alumno rápidamente ve lo que vemos en la imagen, que es que si a una zapata le ponemos, estoy poniendo un ejemplo, hay muchas más prácticas y hay prácticas destructivas con hormigón estructural simulando el comportamiento interno de la zapata, pero ahora por tiempo solo explico una, que es que el alumno ve rápidamente cuando ponemos la carga descentrada en una zapata, pues esa zapata se levanta. Y esto el alumno lo puede ver como está intentando mostrar el profesor con una esponja o con los números que ha hecho antes en la pizarra. Y entonces la diversidad de talentos se
se plasma ahí. Hay gente que lo ve más tocándolo y hay gente que lo entiende más pues viendo el modelo numérico o lo que se plantea con la explicación del profesor. También se plantean soluciones estructurales para este problema, que es una viga centradora. No voy a entrar un poco en cómo se desarrolla, pero al fin y al cabo, este efecto, como cualquier otro, en donde vemos que la zapata se separa del terreno, pues se puede absorber visualmente. ¿Qué estamos fomentando? Pues estamos fomentando también el trabajo en equipo. Aquí se ve como los alumnos hacen una práctica de una zapata de esquina con 2 vigas centradoras y en esta actividad en concreto, pues fomentamos, además del contacto profesor-alumno, fomentamos la cooperación entre alumnos. Es una técnica de aprendizaje activo. Se le da mucho más tiempo al trabajo, a la tarea de trabajo, y se respeta la diversidad de talentos. Otra actividad y digamos el leitmotiv de esta sesión es la clase invertida. Pero en este caso nosotros lo que hicimos es la clase invertida apoyada a la corrección entre iguales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos hecho? Ya lo he explicado un poquito antes, es coger las clases de problemas y el alumno ve 1 o 2 o varios problemas antes de venir a clase. Bueno, primero, el primer día de la semana recibe la clase teórica. En función de esa clase teórica recibe o tiene que visualizar y entender unos ejercicios, que yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí lo que me pasaba es que en la clase de ejercicios, que no tanto en la teórica, tienes que ir siempre al ritmo del alumno, no digo el alumno que te hace más preguntas, es el que marca el ritmo de la clase y que necesita más repeticiones. Esto en el vídeo se desaparece, porque el alumno que necesita más repeticiones se lo pone varias veces o se va al sitio que quería en el ejercicio correspondiente. Entonces, una vez el alumno ha recibido la teoría y ha visualizado el ejercicio y se ha apuntado sus dudas, viene a clase. Cuando viene a clase, lo primero que hace es preguntar las dudas. Oye, en esto no he entendido este apartado, no he entendido esto como lo hacías, etc. A veces ya hay muchas dudas que se las pregunta al de al lado antes de empezar la clase y ese tiempo de dudas se reduce mucho. En cualquier caso, se resuelven las dudas y se plantea un examen o un ejercicio tipo examen de ingeniería, en donde el alumno tiene que plantearse pues un problema, pues obviamente de gestión y cimentaciones, porque así es la asignatura. Y entonces el alumno lo que hace es dedicarle un tiempo de calidad, porque tiene el profesor al lado para preguntarle según qué dudas. Oye, esto no lo entiendo, ¿esto a qué te refieres? Entonces pasamos a un examen no tan sumativo, aunque sí que en esta asignatura este tipo de exámenes que se hacen todas las semanas durante el curso suman un 5% de la nota adicional. Es decir, que el alumno puede venir o puede no venir, pero en cualquier caso el índice de asistencia a este tipo de exámenes es muy, muy alto. Partíamos ya de un índice de asistencia cuando se hacía el método tradicional también muy alto, pero sobre todo el alumno puede resolver las dudas y puede ir practicando durante el curso y resolverlas en clase. Anteriormente lo que sucedía es que el alumno hacía los ejercicios o no en casa y normalmente los hacía el día antes o la semana antes del examen y pedía muchas tutorías el día antes del examen. Ahora lo que se está intentando es modificar ese hábito de estudio del alumno y hacer el trabajo en clase. ¿Qué sucede? Que al profesor se le multiplican por, no quiero decir el número, de evaluaciones que tiene que corregir. ¿Cuál es la solución? Corrección por pares. Una vez se acaba el examen, se le da a otro compañero, a ese otro compañero se le da la solución y se explica el ejercicio. Cuando se explica el ejercicio, se explica el método de corrección y entonces el alumno más o menos rápidamente corrige y tiene una nota. Incluso a veces ese examen se le devuelve al alumno original y se le dice, mira dónde te has equivocado y promete que nunca te vas a volver a equivocar ahí. Nunca más te vas a volver a equivocar ahí. Entonces, es un examen muy formativo. A pesar de que suma un poco en la nota, es fundamentalmente formativo. Pierde un poco de precisión porque no lo corrige el profesor directamente, pero gana mucho en el feedback rápido. ¿De acuerdo? Además, a veces esos exámenes se hacen de 2 en 2 y se intenta conjugar un alumno que ha venido de enseñanzas de bachillerato con un alumno que ha venido de FP. Entonces, también se aúna entonces la diversidad de talentos. Uno explica al otro de lo que más sabe y el otro alumno de lo que más sabe el otro. Entonces, con este tipo de actividad, aparte de fomentar un hábito de estudio constante, pues
se tratan 6 de los 7 principios que hemos comentado. Sobre todo el tiempo a la tarea y la tarea de carrera y el feedback rápido. Por otra parte, si notaréis que las 3 actividades que se proponen son gracias a que se ha introducido la clase invertida, que nos facilita o nos da un poquito más de tiempo en clase. Entonces, con todo esto, además, se plantea una actividad que es la de visitas de campo, visitas a prospecciones al terreno, ver cimentaciones in situ, ya sean superficiales o profundas. Entonces se intentan hacer 2 o 3 visitas de campo al año. Esto es lo que un poco trastoca todo el cronograma, que está muy estudiado, porque claro, las visitas de campo, la empresa de prospecciones hace prospecciones todos los días, pero una cimentación en una obra pues no la puedes conseguir siempre que quieres. Tienes que tener un amigo que esté haciendo una obra, que esté en fase de cimentación, y si es cimentación superficial mejor, y si es cimentación profunda también. Entonces quieres ver las 2 y no siempre puedes, pero por lo menos 2 de 3 se suelen hacer. Y con ello, en estas, fundamentalmente, aparte de otros aspectos, uno que no se ha tratado es darle altas expectativas al alumno. El alumno va a acabar haciendo ese trabajo, va a acabar yendo a obra, va a acabar viendo prospecciones. Entonces, no solo les das las altas expectativas de la propia clase, oye, vas a aprender a hacer esto, esto, otro, sino que te va a servir para tu futuro laboral en este sentido y en este otro. Entonces, este aspecto que queda un poco siempre dejado de la mano, o que no sabes cómo transmitir altas expectativas, porque transmitir altas expectativas, bueno, uno dice, bueno, lo vais a hacer muy bien, no os preocupéis, ya sí, pero ¿lo vais a hacer muy bien para qué? Pues para esto. Y bueno, y con estas 3 acciones, pues como podéis ver, pues se intentan se intentan acometer cada uno de los 7 principios. Los resultados en encuestas dicen que esta metodología ha gustado y que el tema de los vídeos gusta, por encima del 90%. También dicen que les gustaría verlo en otras asignaturas. Tampoco conviene pasarse. En esta asignatura, este año hemos probado hacer el Flipped Classroom también en la teoría. La teoría tiene que ser pastillas muy cortas y tienes el profesor Santa Marta le funciona muy bien y lo hace muy bien en estructuras 1. A mí, en geotecnia y cimentaciones, todavía tengo que tratarlo un poco más. Pero sobre todo también este método ha permitido la monitorización del estudiante durante todo el curso y cambiar los hábitos de estudio. Y no solo ha mejorado el índice de satisfacción de la asignatura por encima del punto, o sea, de un 7 con algo a un 8,5, sino que además también ha mejorado los índices de éxito de la asignatura sobre los presentados, de 2/3 a 3/4. Parece que es poca cosa, pero sin modificar el nivel de los exámenes y siguiendo con la misma dificultad de exámenes, subir de 2/3 a 3/4, yo no sé en sus casos, pero en el mío estoy altamente orgulloso de poder decir eso. Y bueno, la experiencia en este caso se ha hecho en muchas asignaturas, solo he presentado una. Sin embargo, tiene solo 2 años de edad. Este es el segundo curso en el que se plantea clase invertida. Y bueno, por ahora los resultados son positivos, pero se tiene que tomar con calma porque solo son 2 años de muestra. Bueno, muchísimas gracias por la atención.